Hoy vamos a empezar el tema de capa de transporte. Si hacemos una retrospectiva, hemos empezado con la capa física, luego la capa de enlace, donde hemos visto el control de acceso al medio y el enlace lógico. A la clase anterior hemos terminado la capa de red y ahora nos toca la capa de transporte. ¿De qué se encarga esta capa? Bueno, la idea es que hacemos una conexión como host a host. De alguna manera, se establece una comunicación uno a uno, no necesariamente punto a punto, de tal forma que dada la comunicación establecida en capas anteriores, al parecer se forma un enlace o un circuito entre dos extremos. La mayoría de la bibliografía habla de un peer-to-peer. Podríamos hablar de un extremo a extremo la comunicación que se realiza. Aquí estamos hablando de host a host o extremo a extremo. ¿Cuál es la unidad que se utiliza en este nivel? A nivel de enlace hablábamos de tramas, a nivel de red hablábamos de datagramas, y aquí podemos utilizar normalmente el concepto de segmento cuando hablamos de un protocolo TCP o mensaje en el caso de UDP. Vamos a quedarnos con el término de segmento. Entonces vamos a manejar segmentos. ¿Qué es un segmento? Va a estar encapsulado por un datagrama y esto va a estar encapsulado por una trama. Sabemos que cada uno de ellos aumenta una cabecera para poder hacer su función. Existen dos tipos de protocolos a nivel de TCP/IP que implementan a nivel de transporte. Uno de ellos es el TCP, que vendría a considerarse como el protocolo fiable, el que garantiza la llegada de algo, y muchas aplicaciones utilizan este protocolo, muchas de las que conocemos. También existe un protocolo que es no fiable, que también muchas aplicaciones utilizan este protocolo por la velocidad principalmente. Este protocolo no se encarga de verificar la llegada de los segmentos, pero lo hace más rápido que el protocolo anterior, a nivel de transporte. Como ustedes pueden ver, a nivel de transporte tenemos el protocolo TCP y el protocolo UDP. Aquí en esta tabla se pueden ver los protocolos que se han manejado en OSI, que ya no se utilizan, y estos son los protocolos más de la capa o suite de protocolos TCP/IP. Vamos a ver más adelante en la clase siguiente que existen ciertas primitivas de servicio de transporte donde primero se debe establecer una comunicación o una conexión, y una vez que se establece la conexión, recién se empiezan a intercambiar los datos. Y cuando se termina de intercambiar los datos, se tiene que desconectar. Entonces existe todo un protocolo para conectar y todo un protocolo para desconectar. Por si acaso mi voz se está escuchando bien o está entrecortado. Ok. ¿Cuál es el elemento que permite hacer que la comunicación a nivel de transporte se establezca adecuadamente? Se llama socket. Los sockets no es más que una API para programar aplicaciones que se le debe a Unix Berkeley. La Unix Berkeley, antes de que exista TCP/IP, ya empezó a trabajar con sockets como una forma de comunicación entre los elementos que hacen al sistema Unix, es decir, entre las terminales tontas y el servidor en esa época. Se han empezado a manejar los sockets. Se han adaptado los sockets para que TCP/IP funcione con las aplicaciones. ¿Qué paradigma se maneja? El paradigma que se maneja es cliente-servidor. Todo lo que utilizamos en Internet tiene este paradigma, cliente-servidor. Estamos hablando de correo electrónico, por ejemplo. Ustedes pueden tener una aplicación cliente en su celular para su correo y van a conectarse con un servidor a nivel de sockets. Ustedes pueden tener una app para poder navegar en Internet. Esa app que le estoy diciendo es el navegador, el explorador de Internet. Puede ser Mozilla, Opera, Firefox, Chrome, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un cliente
que nos permite conectarnos con un servidor. Actualmente yo estoy utilizando a través del navegador el cliente de Meet, que se está conectando con un servidor. Hemos creado una sala a la cual ustedes se están conectando. Muchos de ustedes seguramente están conectándose al igual que yo a través del navegador, pero otros tantos lo están haciendo a través de su celular, con una app que tiene que ver con el Meet. Todos estamos compartiendo un esquema cliente-servidor. Entonces, la mayoría de las aplicaciones de TCP/IP o de Internet son cliente-servidor. Existen otras que utilizan el paradigma peer-to-peer, que es diferente a cliente-servidor. Pero vamos a concentrarnos en este paradigma cliente-servidor. Entonces, para hacerlo se utiliza sockets. Es la forma que se conecta las aplicaciones cliente-servidor. A nivel de Windows existe WinSock, a nivel de Unix existen sus propias implementaciones, pero todas soportan lo que manejamos como sockets. Si revisamos un ejemplo de sockets, vamos a considerar de que los sockets manejan dos conceptos. A nivel de servidor necesita una dirección IP, la capa de red, pero a nivel de transporte le vamos a añadir otro elemento que se llama puerto. Vamos a ver con mucho más detalle los puertos en clases siguientes. Pero los puertos van del 0 al 65.535 y del 0 al 1023 son well-known ports, puertos bien conocidos que no se deben usar para aplicaciones. Ahí está el puerto 80 que tiene que ver con web, puerto 21, puerto 25 que tiene que ver con correo, el telnet, FTP, etcétera, etcétera, etcétera. Aplicaciones ya ampliamente usadas y cuyos números de puerto no se deben usar en otras cosas. Entonces, si tenemos del 0 al 65.535, ¿qué número quieren utilizar como puerto? A ver, vuelvo a repetir, no se pueden usar del 0 al 1023, porque son los puertos bien conocidos. 1024 para arriba, deme un número. A ver, 50 es inferior al 1023. Necesito un número de 1024 a 65.535. 2025, ok, ya. Vamos a utilizar el puerto 2025. Y este servidor se va a encargar de brindar el servicio a través del puerto 2025. ¿Está bien? Entonces, ahora en esta etapa que he puesto el puerto, el servidor está en un estado que se llama listen, escuchando. ¿Qué tiene que escuchar? Solicitud de clientes. ¿Qué hace este servidor? Lo único que hace este servidor es, se puede ver mi pantalla, ¿no? Con el servidor, con la aplicación que está mostrando una gráfica. Ok. Este servidor grafica funciones que se le envía a través del cliente. El cliente lo único que tiene que hacer es mandar funciones. Fíjense que en este caso por defecto está graficando seno de X con ciertos valores en este caso que nos permitan mostrar una gráfica consistente. ¿Qué va a hacer el cliente? Únicamente tiene que mandar la función, o sea, un texto que sea una función. Entonces vamos a conectar un cliente. Este es nuestro cliente. Y el cliente necesita dos datos, el IP del servidor y el puerto con el que se va a conectar. Todas sus aplicaciones, las aplicaciones que utilizan como clientes, ustedes hacen esto. Necesitan una IP y un puerto. ¿Cuál es el IP de mi servidor? Yo puedo dejar como localhost porque estoy en la misma máquina, pero yo podría hacer fácilmente el ejercicio con una dirección en la casa de ustedes. Por ejemplo, ustedes hacen correr el servidor y yo puedo conectarme a la casa de ustedes. No se preocupe, van a hacer una práctica al respecto. Entonces, ¿cuál es mi dirección local? IP local. ¿Cuál es mi IP local?
Ya podría manejar mi IP privada, pero yo quiero manejar en forma genérica. ¿Qué IP se le asigna a la máquina de forma genérica? Vamos a, recién hemos terminado el tema de redes, capa de red. No, no, negativo. Eso es cuando una máquina está buscando su dirección y hace un ARP. ¿Cuál es la dirección que se le coloca por defecto a toda máquina? Sus máquinas tienen esa dirección, mi máquina tiene esa dirección. Exactamente, 127.0.0.1. Esa es la dirección IP por defecto. Entonces, como estoy utilizando la misma máquina, yo ya sé la IP. ¿Cuál era el puerto? 2025. Me conecto al servidor. Y ahora mi cliente ya está conectado. Y a través de este textbox, yo puedo mandar una función. Voy a suponer que mando eso. Fíjense cómo la gráfica del servidor ha cambiado. Ahora el servidor me está mostrando la gráfica correspondiente a esta función. Pero quiero saber si realmente existe la conexión. Se puede ver en mi pantalla, ¿verdad? Ok, ok. Utilizo el comando netstat. Puedo utilizar netstat-n, netstat-a. Voy a colocar netstat-n para que sea rápido y voy a buscar la información que me brinda. Si ustedes recuerdan, mi dirección local, ¿se puede ver mejor? Mi dirección de servidor es la 127.0.0.1. Es mi localhost. Entonces, esta línea le corresponde al servidor. ¿Qué puerto está publicando? La 2025. Se está conectando con la 127.0.0.1, que obviamente resulta ser mi máquina, con el puerto 49.771. Entonces, esta línea me está probando el lado del servidor. Pero como mi máquina también es cliente, esta segunda línea me está mostrando el lado cliente. Mi cliente, la 127.0.0.1 con el puerto 49.771, está conectado con un servidor con la IP 127.0.0.1, puerto 2025. Y el estado me dice established. Está comunicado. Está circuito cerrado. Extremo a extremo tengo un circuito. ¿Se nota? ¿Se nota? Puedo abrir un segundo cliente. Entonces voy a colocar un segundo cliente y este lo voy a dejar con el localhost. Sabemos muy bien que el localhost está asociado a la 127.0.1. Conecto al servidor. Está conectado. Ahora puedo mandarle hasta otra función. Aquí tengo algunos ejemplos de funciones. ¿Está bien? Puedo colocar cualquier función, pero no voy a perder en esto. Bueno, no está recibiendo mi servidor. Algo ha sucedido. Pero voy a ver lo que me interesa. Voy a ver que la comunicación haya sido establecida. Veo netstat-n y ahora tengo la 127.0.0.1 como servidores, con la 2025 está conectada con este cliente. Y aquí tengo otra, está conectada con este otro cliente. El lado cliente, este se conecta con este servidor y este cliente se conecta con este servidor. Fíjense cómo aparecen established las dos. Voy a cerrar uno de los clientes. ¿Está bien? Lo cierro y vuelvo a probar netstat-n. Voy a ver si el estado ha cambiado, si ha alcanzado a lograr establecer. Sí, justamente aquí me está diciendo close wait, está esperando un cierre por el lado servidor y por el lado cliente está esperando, está en un estado finish waiting 2. Si vuelvo a establecer netstat-n, probablemente ya no exista la conexión. Todavía está en ese estado. Vuelvo a hacer, voy a poner un clear para que me despeje.
¿Todavía está en esa operación? Bueno, tarda un poco y va a desaparecer la comunicación. Voy a colocar "-a" para que me vaya cargando las direcciones. Tarda un poco más. Pero la diferencia de esta opción es que me va a mostrar los nombres en vez de los IPs. Y vamos a ver algo interesante aquí. En vez de, ¿dónde está? En vez de 127 me dice localhost. El detalle es que el puerto que ustedes han escogido corresponde a un servicio que se llama LPAC. Entonces me está reconociendo el servicio, la 2025. Fíjense que aquí me parece un asterisco LPAC que está en listen. ¿Qué les parece? Es el servidor con el servicio llamado LPAC que está escuchando a cualquier otro cliente. Aquí ya no me aparece el segundo cliente, ¿se han dado cuenta? Solo me aparece el primer cliente. Aquí tengo mi servidor con el servicio LPAC conectado con este cliente y este cliente conectado con el servidor LPAC. ¿Por qué el número de puerto 2025 está reservado? Vamos a ver más adelante esto. Y se van a dar cuenta que debíamos haber usado un número mucho más superior. Pero bueno, la intención era justamente mostrar esta parte. Que del 1024 para arriba no todo se debería usar. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos el servidor escuchando y aquí tenemos una comunicación establecida. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Entonces, vamos a cesar el lado servidor y voy a colocar netstat-n. Vamos a ver si lo captura rápidamente el "-n". Mejor pondré clear, "-n". Lo malo es que el clear me borra solamente la pantalla, no me borra la memoria. Entonces tengo que ver el último que se ha logrado. Finish waiting 2, close wait. He cerrado el servidor, no el cliente. El cliente sigue abierto, pero como el cliente no da servicio, obviamente no va a aparecer un listen ni nada por el estilo. Sigue todavía en finish wait. Si coloco "-a", probablemente ya no lo encuentre porque el "a" escanea. Aquí está todavía. ¿No? Todavía está. Bueno. Voy a cerrar el lado cliente. Y no sé si tengo algo más abierto. Ya no tengo más abierto. Entonces coloco "-n" y debería cerrarme. He cerrado también el lado cliente, por lo tanto no hay un finish waiting. Sí, ya no lo encuentro. Ya no aparece al principio mi servidor. Todas established son estas. Ya no aparece. Desapareció. Dense cuenta entonces que yo tengo cosas abiertas. Por ejemplo, una de ellas es el Meet con ustedes. Entonces, una de estas corresponde al Meet. ¿Cómo sé cuál es? Coloco "-a", me va a dar los nombres. Y seguramente a través del navegador Chrome que estoy utilizando voy a poder identificar cuál es la que estoy utilizando. Y con qué puerto está. Fíjense que todos aparecen en mi caso con puerto 3128. Esto es mentiroso. El 3128 es un proxy. La facultad utiliza un servidor proxy para filtrar las conexiones. De tal manera que por seguridad, no todo el que se conecte a la red facultativa puede navegar en Internet, solamente aquellos que están autorizados. Por eso que aparece mis conexiones con el servidor. ¿Esto hace que las cosas sean más lentas? Sí, obviamente que sí, pero es un control de seguridad de la facultad, entonces no podemos hacer mucho con eso. En el caso de ustedes, si ustedes colocan un netstat, debería aparecer conectado con el puerto 80, si están utilizando el navegador, por ejemplo. No se preocupe, van a hacer una práctica sobre esto, que no es todavía en este momento. Solamente les estoy explicando brevemente esto. Vamos a ver ahora cómo funcionan los sockets. ¿Está bien? Tienen este documento complementario que ustedes pueden leer con más detalle. Mi intención no es entrar a ese detalle en este momento. Ustedes pueden hacerlo. Les voy a explicar cuáles son
los estados y los intercambios de información que necesita un servidor y un cliente. Ustedes necesitan saber 4 cosas para programar sockets. No recuerdo si en el Classroom también están habilitados los sockets en C. También existen sockets en Python. O sea, todos los lenguajes ya implementan sockets. Pero como ustedes llevan Java, yo les voy a mostrar cómo se hacen las cosas en Java. En el lado servidor abrimos un canal de comunicación y se hace a través de server, sockets, y se le da un nombre. Se está creando una instancia de socket. Luego a esa instancia le colocamos un new puerto. Obviamente no necesitamos una dirección IP, porque el servidor sabe cuál es su dirección IP. Entonces, cuando colocamos a esta instancia el new puerto, le estamos asignando al IP un puerto adicional para que dentro de un while, un for o un do, un ciclo cualquiera, haga un listen. Y el listen se hace con la instancia.accept. Va a aceptar cualquier solicitud que le brinden. Cualquier entre comillas, ya van a aprender que eso no es tan simple. Y una vez que acepte la solicitud, va a crear un hijo. De tal forma que se crea un proceso hilo, un hilo, para que por su parte acepte acepte el intercambio de información con el cliente. Y sigue con su ciclo while, for o do, de tal forma que cualquier otro cliente que llegue va a ser siendo aceptado y creándose un hijo. Para intercambiar la información, este hilo, puede leer o puede escribir. Y estas son las 2 instancias para intercambiar información, con un read recibo, con un write mando. Y al finalizar, cierro la comunicación. Esto es lo que pasa en el lado servidor. En el lado cliente se va a crear un socket directamente, no un server socket, sino un socket. El socket es cliente, con una instancia. A esta instancia se le va a añadir un host y un puerto para que se establezca su comunicación. Aquí necesitamos colocarle IP y el puerto respectivo, como hemos hecho en el ejemplo. Una vez que establezcamos esto y el servidor nos acepte, podemos utilizar el read o el write para intercambiar información. Y luego cerramos. El lado del cliente es mucho más simple de programar que el lado servidor. ¿Alguna duda sobre esto? Este diagrama de flujo nos está ilustrando los pasos que necesitamos para establecer un programa cliente-servidor. Entonces, si no tienen dudas, vamos a trabajar con una aplicación cliente-servidor que ustedes van a tener que cambiar más tarde para hacer un programa como práctica. Voy a utilizar BlueJ, ustedes pueden utilizar JCreator, NetBeans, la que ustedes quieran. La única recomendación, creen una instancia para el servidor y otra instancia para el cliente. No utilicen una pestaña para el servidor y una pestaña para el cliente. Es por eso que aquí yo no he puesto a la clase cliente junta, sino que tengo otra instancia de cliente. ¿Dónde está? Para trabajar. Tengo servidor, cliente. ¿Está bien? Empecemos con el servidor. ¿Está bien hasta ahí? ¿Me han entendido? Ok. Abro mi servidor y aquí tengo mi código. Para poder trabajar con sockets en Java utilizo esta librería, java.net. Esa es la librería que me permite utilizar que me va a permitir aceptar todas las instrucciones que tenga que crear para poder manejar sockets. Tengo una clase servidor, esto ustedes conocen mejor que yo. Voy a crear una constante, puerto. ¿Qué número quieren darle al puerto? 8080. 8080 es un puerto que se utiliza en proxies con web, entonces no es recomendable utilizar este puerto. Otra vez, ya hemos visto que ya hemos utilizado ese, utilicemos otro. Sean creativos, un número de 5 dígitos de M. A ver, como no son, ya, como no, bueno, eso está bien, pero se van a acordar el número 51.250, me dijiste, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese número? Bueno, se van a acordar porque en el cliente necesitamos colocar el puerto.
Tenemos el puerto 51.250. Aquí creamos el socket. Se va a llamar SK servidor y es un server socket. Y lo único que necesitamos darle es un puerto. Como aquí tenemos el puerto, estamos creando esta instancia. ¿Está bien? Server socket. Vamos a imprimir en consola, simplemente como para decir, estoy escuchando, estoy esperando solicitudes. Vamos a imprimir, escucho el puerto, número tantos. Aquí tenemos el ciclo, lo hemos hecho con un for. Pueden hacerlo con while, con do, no hay problema. Aquí vamos a aceptar solamente 3 clientes. Luego de eso ya no va a aceptar más clientes. Cuando se establece esto en servidores, normalmente no tenemos límite de clientes. Y ahí tenemos el inconveniente de tener la vulnerabilidad llamada DOS, de negación de servicio, porque nos pueden bombardear con conexiones medio abiertas, entre comillas, y pueden hacer colapsar nuestra memoria. Eso es lo que pasa cuando los servidores de Facebook, de WhatsApp se caen, porque las solicitudes han desbordado la cantidad de memoria que tenga. Entonces, por seguridad, nosotros colocamos 3 clientes nada más. Y cuando esta instancia acepte al primer cliente, cuando le llegue la solicitud y acepte, va a salir un mensaje que dice, sirvo al cliente número 0, número 1, número 2, los 3 clientes. Voy a crear unos streams para poder intercambiar información. Mi stream se llama in para entrada y mi stream se llama out para salida. En este caso, voy a definir una variable y voy a asociarla con readInt. ¿Qué estoy haciendo? Estoy leyendo un dato. ¿Quién me va a mandar? El cliente. ¿Cómo lo va a hacer? Con un write. El cliente necesita mandarme con write, yo necesito recibirlo con un read. Ahora puede haber un readInt, si manejo enteros, pero podría manejar un read UTF. ¿Para qué me servirá ese? ¿Para qué me servirá eso? Para que acepte cualquier cosa. Caracteres, enteros, strings, lo que sea me va a aceptar. Entonces, tal vez para su práctica necesiten eso, por eso lo he citado. En este caso yo voy a manejar enteros. ¿Y qué voy a hacer? Una operación bastante simple. Voy a recibir 2 valores y voy a mandar la suma, la resta, la multiplicación, lo que yo quiera de esos 2 valores. Y voy a mandar como resultado. Entonces, aquí estoy cargando en X el valor que me llegue en el primer read-in. Y voy a imprimir por simplemente comodidad mía que me ha llegado el primer operando. Luego leo el segundo operando y lo cargo en Y. Y voy a imprimir el segundo operando. Luego hago una operación, que puede ser en este caso multiplicación. Podría ser la suma, no importa. O podría generar aquí una operación más compleja, no importa. X más Y por X elevado a la Y. ¿Cómo se hace potencia en Java? ¿Por o qué? No te escucho bien, por favor. No, yo no quiero utilizar funciones. Esas son funciones numéricas que tendría que cargar una librería. Quiero hacerlo simple. No importa, vamos a poner X, Y. Ya, no importa, no importa. O sea, lo de menos es esta operación. ¿Está bien? Lo de menos es. Entonces, aquí vamos a hacer algún tipo de operación entre los operandos que nos ha llegado. Y voy a mandar con write el resultado. Este resultado lo voy a mandar con write. ¿Qué significa? Que el cliente lo va a recibir con un read y va a poder mostrar el resultado. En el lado servidor también voy a mostrar el resultado. Simplemente estos son mis elementos de interacción, nada más. Y luego de que yo muestre el resultado, voy a cesar el cliente. Entonces yo tengo que tener cuidado. Antes de mandar el segundo operando, puedo revisar mi conexión. Una vez que mande mi segundo operando, me va a dar el resultado y se va a cerrar. ¿Está bien? Simple como eso. Y aquí tengo mi main, donde voy a crear mi nueva instancia. Muy simple. Ustedes tienen este código y lo que van a hacer es modificarlo. Lo voy a compilar. No hay errores de sintaxis, me dice, entonces cierro mi comunicación. Y bueno, puedo hacer que corra. Voy a colocar new. Y aquí dice, escucho el puerto 51.250. El servidor está corriendo, está en listen. Ahora me voy al cliente. Mi cliente
me dice, se va a conectar con el host. Aquí yo puedo colocar localhost. Podría escribir localhost o darle el IP. En este caso es el IP correcto. ¿Cuál era el puerto? Está bien, ¿no? Entonces, creo la instancia. Aquí estoy utilizando igual java.net y utilizo Scanner porque voy a utilizar introducción de datos por teclado. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. A mí me interesa que utilicen java.net. Aquí tengo la instancia del socket. Fíjense que ahora no es un server socket, es un socket simple que utiliza dos parámetros. El host, que está aquí, entre comillas siempre, y el puerto, que está aquí. Creo los streams para intercambiar información. Utilizo un parámetro para leer de teclado. Y aquí me sale un mensaje. Ingrese primero operando y a través del parámetro estoy leyendo un nextInt. Lo cargo en X. Aquí leo el segundo operando y lo cargo en Y. Estoy mandando con write el X y estoy mandando con write el Y. Si recuerdan, en el lado servidor estoy leyendo con read. Y recibo en result con read el resultado que me está mandando el servidor. Y también imprimo el resultado. Bastante simple. Y otra vez, una vez que tengo el resultado, cierro mi lado cliente. Entonces hay un cierre por lado servidor y hay un cierre por lado cliente por seguridad. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Voy a compilarlo y voy a ejecutarlo. Igual puedo abrir varias instancias de cliente, pero tendría que tener otra instancia de estas, ¿no? Entonces voy a crear mi cliente. Fíjense ahora, ya has recibido la conexión y dice sirvo al cliente 0. Y aquí me está diciendo ingrese su primer operando. Voy a colocar 1, 2, 3. Y me dice ingrese el segundo operando. Si yo coloco un valor, se van a cerrar las comunicaciones, pero no quiero que se cierre. Yo quiero antes hacer una comprobación. ¿Qué comprobación tendría que hacer? Que realmente tengo la comunicación establecida. Y para hacer eso coloco netstat-n. Me voy a buscar mi comunicación. ¿Cuántas líneas deberían aparecer? 2. Una del servidor y otra del cliente. Y aquí podemos ver. ¿Dónde está? ¿Qué número hemos puesto? ¿Más arriba está? Ah, ya, aquí está. Sí, este es el lado, a ver, ¿este es el lado servidor o el lado cliente? El primero es el servidor, porque el puerto es el que hemos puesto nosotros para que escuche. Y se ha conectado con un cliente con el puerto 49.954. Ahora, si yo hago "-a", no debería salirme un nombre, porque este número que he usado ya es un puerto que puedo usar sin mayor problema. Veamos, me dice localhost y justo, no me reconoce el puerto como si fuese una aplicación. Mientras hace rato me aparecía con una aplicación que ya no recuerdo el nombre. Entonces aquí tengo el lado servidor y el lado cliente. Está established. Si pongo el segundo operando, 345, has recibido y el resultado enviado es este. Lo he recibido como cliente. Pero si coloco ahora "-a", por ejemplo, "-n", ¿dónde está? Me dice, primero, este es mi lado servidor y dice listen. Sigue escuchando mi servidor. Mi servidor ha cerrado comunicación conmigo, pero no ha cerrado la operación. Pero si ya no he alcanzado, creo, a mandar a ver el finish waiting ni nada, ¿no? Ya no aparece. Aquí está, aquí está. Localhost en el lado servidor está en time waiting, en un estado que está esperando algún tiempo, porque yo he cerrado solamente del lado cliente. Ah, no, se ha cerrado de ambos, ¿no? Sí, se ha cerrado de ambos, pero está en una operación que en un tiempito más va a desaparecer. ¿Está bien? Entonces yo puedo crear un segundo cliente. Voy a crear un segundo cliente. Aquí hago una copia. ¿Y qué tengo que cambiar? El puerto. ¿Qué puerto era? 51.250, ¿no? ¿Sí? Ok. Compilo, cierro y voy a generar otra instancia. Fíjense qué ha aparecido en el servidor. Sirvo al cliente 1. El servidor sigue.
es en listen, y eso hemos probado. Aquí coloco 456 y voy a ver que debería tener una segunda conexión. Aquí está. Si ustedes recuerdan el número del cliente anterior, no terminaba en 8, terminaba en 7. Y aquí tengo mi segunda conexión. Aquí me muestra que sigo escuchando. Si yo tengo un tercer cliente, me va a aceptar, pero un cuarto cliente me va a decir demasiados clientes por hoy y se va a cerrar el servidor. ¿Está claro? Nada complicado, bastante simple. He tratado de utilizar el menor código posible. No me gusta Java porque tiene muchos elementos que ensucian el código. A mí me gusta un código un poco más limpio, por eso me gusta más C. Si ustedes han llevado sistemas operativos conmigo, no he utilizado Java para hacer monitores, he utilizado C, y en el C son líneas muy, muy puntuales porque se utiliza ANSI C. Entonces, aquí tienen los códigos, tienen la forma de trabajar. ¿Cuál va a ser su práctica? Ustedes tienen que hacer que esto funcione como un chat. Entonces, tiene que ser de ida y vuelta. Aquí yo puedo escribir, aquí se va a ver. Aquí puedo escribir y aquí se va a ver. Y puede trabajar con múltiples clientes. ¿Está bien? Entre cliente y servidor, entre los clientes y el servidor. No habría entre cliente y cliente. No se preocupen por eso. O sea, el cliente 1 puede chatear con el servidor, el cliente 2 puede chatear con el servidor, pero no pueden chatear entre cliente 1 y cliente 2. No tenemos que hacer algo muy exquisito, simplemente quiero que prueben cosas y que funcione. ¿Está bien? Sí, sí, no puede haber. Ustedes podrían crear una ventana diferente por cada cliente, depende de ustedes, pero esta es la consola del servidor, no es una ventana gráfica. Entonces, esta consola no van a poder abrirla 2 veces o 3 veces. Es consola. Cuando yo estoy mandando cosas, estoy mandando a consola. Depende de ustedes. Ustedes son los programadores. Pueden colocar, para terminar, coloque bye, coloque adiós y se va a terminar. Depende de ustedes. Ustedes sean creativos. Fíjense, sirvo al cliente 2, me sale aquí. Demasiados clientes por hoy. Ya no me permite más. Y se ha cerrado. ¿Está bien? Cuando he cerrado un cliente puedo reusarlo porque ya es otra conexión. Si yo veo aquí, espero alcanzar a ver. Vamos a ver. Uf, ya me he perdido con... Fíjense, no, esta debe ser la anterior, ¿no? Sí, es la anterior. O no sé. Sí, porque ya están cerradas, no debería salir. A ver, vamos a volver a colocar un clear doble y un netstat-a. Ya ni aparece, ¿no? Ya se han cerrado por ambos lados. Tampoco hay un listen, porque está cerrado de ambos lados, ¿no? Esa es la prueba. Esta es la mejor prueba para ver las comunicaciones que estamos estableciendo. ¿Dudas? Bueno, el código está mandando solamente 2 operandos y recibe un resultado y se cierra, pero se han dado cuenta que he vuelto a abrir el mismo cliente porque establece otra comunicación y esa otra comunicación permite seguir mandando. He utilizado el mismo cliente, he utilizado 2 clientes y uno de ellos lo he utilizado para hacer el tercero y el cuarto. ¿Dudas? Informe, siempre un informe.
Ahí pondrán el código, sus salidas, la prueba con Netstat, eso depende de ustedes. Cuánto quieran documentar su informe y de acuerdo a eso tienen nota. Si me ponen el punto Java, van a tener cero, porque yo no tengo la forma de revisar los códigos en esta aplicación. Tendría que bajarme el código, revisarlo y ya les he explicado que son demasiados para hacer eso. ¿Dudas?